Bien, vamos a estar en pie para recibir inmediatamente con nosotros al misionero internacional, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias, Señor. Y gracias al Señor Jesucristo, que nos concede estar reunidos acá en el nombre del Señor para traer en esta noche, oír un mensaje muy importante que vamos a colocar del mensajero de Dios, un mensaje clave para este tiempo, que es el último mensajero del Señor Jesucristo. Ese es el tema que vamos a escuchar, la palabra del mensajero de Dios hoy. Y pedimos al Señor Jesucristo que se glorifique en ese mensaje y que pueda llegar al corazón, el alma de cada uno de nosotros. Los que no han recibido al Señor, que lo reciban y obtengan la luz de Cristo, la salvación que nuestro Señor hizo en favor del ser humano. Y los que ya lo hemos recibido, que seamos confirmados en la fe, fortalecidos con estas verdades que vamos a escuchar, que sirva para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual, y que pueda producir en nosotros ese efecto que Dios quiere que se produzca en el crecimiento de un creyente. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto, pedimos que su gracia y su bendición esté con nosotros, que podamos ser bendecidos esta noche a través de su santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a leemos una escritura. Felicito a esta orquesta, a estos músicos, que Dios me los siga bendiciendo, los siga usando cada día más, y Dios les bendiga y les use en grande manera. Privilegio servir al Señor, hacerlo, tocar para el Señor. Dios me les bendiga. Esta noche vamos a leer como base la escritura de Mateo, así como están sentaditos, para no solamente una pequeña preparación para oír lo que vamos, para que tengamos un cuadro más claro, más completo de lo que vamos a escuchar. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se manifiesta hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean ustedes, el Señor Jesucristo, siendo la persona con el conocimiento máximo del programa de Dios, porque Cristo también dice en la Biblia que Dios manifestado en carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así que Él tenía la revelación perfecta de lo que era el programa divino. Y Él
le dijo a los discípulos en una ocasión: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Porque Él dice en la Escritura: yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Y ustedes pueden ver que Él, con ese conocimiento que tenía, nos dio cómo sería la venida del Hijo del Hombre. O sea, cómo sería la segunda venida de Cristo. Me estaba mostrando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sería? Así será. Y lo pone en una forma muy sencilla, en una parábola. Él dijo: es como el relámpago. El relámpago es Cristo. El relámpago es la luz que comienza a relampaguear en el este y sigue relampagueando y se manifiesta plenamente es en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Nos mostró lo más grande que había de acontecer, que era la segunda venida de Cristo. Ahora nos estaba mostrando cómo sería su segunda venida. Y por lo tanto, vean ustedes que allí nos revela el Señor un gran misterio que ya lo había dado a conocer en parte en el tabernáculo que le ordenó a Moisés construir para él manifestarse. En ese tabernáculo, recuerden ustedes que cuando se lo mostró allá en el monte Sinaí, él le dijo: hazlo tal como te lo mostré. Tal como te mostré el tabernáculo en el monte Sinaí, así lo harás. Es decir, todas las cosas que estarían en ese tabernáculo tenían un sentido, tenían un significado, tenían una razón de ser. Y además de eso, no solamente eso, sino que también tienes que ubicarlo en la forma que yo te lo mostré. El tabernáculo no podía ponerlo de cualquier manera. Ellos, para poner el tabernáculo, cada vez que lo levantaban tenían que ponerlo de este a oeste. En la parte del este ordenó el altar de bronce, que era donde se sacrificaba el cordero, donde se sacrificaban los animales para hacer la expiación por el pueblo. Y luego eso estaba en el atrio, acá en el este. Ahí comenzó el sacrificio. Y luego se entraba, después del primer velo, se entraba al lugar santo. Y en el lugar santo se encuentra usted con el candelabro de los 7 brazos. Y también las luces del candelabro tenían que encenderse de la manera en que Dios lo ordenó, de este al oeste. Se encendían las luces. El candelabro representa los 7 brazos, las 7 edades de la iglesia. Es decir, que en ese tabernáculo Dios estaba mostrando todo el programa divino y un gran misterio estaba mostrando allí. Porque después de ese tabernáculo, de ese candelabro y los panes, la mesa de los panes de proposición, entonces después del segundo velo se entraba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde ministraba el sumo sacerdote. Podía entrar allí solamente una vez al año y tenía que entrar con la sangre del macho cabrío. Y la sangre, tenía que hacer una sangre de expiación primero por él, su familia, y después por todo el pueblo. Ahora encontramos nosotros que ¿dónde estaba el lugar santísimo? En el mero occidente. Ve que ya Dios estaba mostrando un misterio, el misterio del occidente. Es una cosa tremendamente maravillosa eso. Había un programa, Dios estaba mostrando en ese tabernáculo que le ordenó hacer a Moisés, todo el programa divino. Estaba mostrando el atrio, el pueblo que estaría
en el tiempo de los tipos y figuras, estaba mostrando después del primer velo el lugar santo, las 7 edades de la iglesia, y después de las 7 edades de la iglesia estaba mostrando dónde se manifestaría Él plenamente, en el occidente. Era una obra perfecta ese tabernáculo, y por eso ustedes se dan cuenta que Salomón hizo el templo con el mismo orden del tabernáculo, para que tuviera la representación que Dios dejó allí impresa en ese tabernáculo. Entonces, ven cuando llega Jesús, la parábola de Jesús cómo concuerda perfectamente. Él dijo, la venida del Hijo del Hombre, ¿quieren saber cómo es? Como el relámpago. Comienza en el oriente, va relampagueando, se manifiesta en el occidente. Allí nos dio, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto lo encontramos nosotros en esas 7 edades, después de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde fue hecho el sacrificio, allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, allá en el Calvario, en el Gólgota, allí en el Monte Moria, ahí donde está el templo, se ve de ese lugar, el lugar donde fue sacrificado Cristo, se ve desde el templo. Entonces ahí encontramos nosotros que allí fue hecho el sacrificio, y de ahí entonces Él ordena a sus discípulos ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y como ustedes ven allá en Lucas 24, Él dijo, así fue necesario que el Cristo padeciera y que fuese crucificado y sepultado y que resucitara el tercer día y que se predique el perdón de pecado en su nombre. Y de esa manera ordenó a los discípulos a predicar, y salieron ellos predicando el evangelio de Cristo. Ellos lo hicieron más que todo en Jerusalén, hasta que comenzó la gran persecución de Saulo de Tarso, que fue que ellos se fueron expandiendo y saliendo para otros lugares por causa de que la persecución era muy cruenta, era muy fuerte. Y el mismo perseguidor recibió órdenes y cartas de los sacerdotes para buscar los cristianos que se le habían escapado para otra región. Supo que en Damasco había, y Damasco ya estaba fuera de Jerusalén, y fue hasta Damasco a buscarlo. Cuando iba en el camino, allí se encontró con una luz poderosa que le apareció, la misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel a través de Moisés. Estaba allí. Quiere decir que el que guió a Israel a través de Moisés fue el que se identificó a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando Pablo vio la columna de fuego y oyó esa voz en hebreo que le hablaba, digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, el que guió al pueblo de Israel fue Jesús, fue el Señor Jesucristo. Es decir, lo que Pablo nos revela después, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es decir, que el que hablaba por los profetas era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que anunciaba de antemano los sufrimientos y después las glorias que habrían de venir. Era el mismo Cristo. ¿Saben ustedes una cosa? Que la Biblia dice que todo lo que existe, todo lo que fue hecho a través del Verbo, a través de Cristo, porque la Biblia dice, ese Verbo se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Y todo lo que existe, dice, Dios lo hizo a través de ese Verbo. Y llegando el tiempo final, ese Verbo se hizo carne y fue manifestado aquí
en la tierra y lo conocimos por el nombre del Señor Jesucristo. Hizo la obra redentora en favor de la raza humana y luego ordenó a los discípulos que fueran predicando el Evangelio. Cuando se le aparece a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y miren ustedes las palabras de Pablo, la decisión que tomó ese hombre fue una decisión completa, una decisión total. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, me doy cuenta que estoy equivocado. Estoy persiguiendo a aquel a quien debo estar predicando. Estoy errado. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Estoy ignorante. Estoy haciéndolo en una ignorancia esto que estoy haciendo. Estaba creído por lo que había oído de los sacerdotes que Jesús era un falso profeta. Y ahora se da cuenta que es la columna de fuego que guió al pueblo de Israel. El que habló por los profetas, el mismo que se hizo carne. Ahora se da cuenta que esa obra hecha en Jerusalén es la obra de Cristo. Ahora se le abre el cuadro y ve el tabernáculo, ve el sacrificio, porque ya no hace falta sacrificar cordero, porque ahora ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presentó Juan. Digo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás corderos no lo quitaban, solo cubrían el pecado y tenían que venir continuamente la gente a hacer nuevos sacrificios. Pero ahora, por la fe en Cristo, Él puede limpiarnos completamente. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es una obra perfecta la que Cristo ha hecho. Él puede mantenernos con su poder, porque sigue intercediendo por nosotros. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un misterio que es el que les quiero hablar, que es el misterio del occidente, porque nosotros estamos en el occidente, estamos en esa profecía. Y miren ustedes, Pablo, porque él le cambió el nombre de Saulo a Pablo, cuando salió predicando el Evangelio, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, él quiso ir a Bitinia. Dice aquí, que déjenme leérselo y ahí se los dejo más claro lo que estaba aconteciendo allí. Dice acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, leamos así, donde dice que, pero acá en el libro de los Hechos, capítulo 16, voy a leerles esta porcioncita porque es bien interesante en ver que Dios no cambia el programa que Él tiene para llevar a cabo. Dice que atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos estaban en Asia Menor, pero ahora Asia Mayor, hacia donde Pablo iba, el Espíritu Santo le prohibió ir hacia esa ruta. Vean ustedes cómo Dios guarda su programa. Porque Pablo recibió la orden de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y a dónde estaba Pablo yendo? A donde más poblado, donde más población existía. Las zonas más pobladas de esa época eran la zona de los chinos, eran la zona de los indios, allí esa era la zona de la India, la más poblada, y Pablo tomó esa ruta, pero el Espíritu Santo le prohíbe. Y ahí se encontró Pablo con algo raro que el Espíritu Santo le prohibió. Entonces llegaron a Misia, intentaron
de nuevo meterse a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasado junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces, vean ustedes, Pablo iba hacia la parte, hacia el oriente, pero el Señor Jesucristo dijo que era de oriente al occidente. El relámpago relampaguearía del oriente hasta el occidente. Y encontramos que Pablo tuvo que dar media vuelta y tomar el camino hacia el occidente. Llegando a Macedonia, comenzó a predicar, se levantaron todas esas iglesias ahí en Asia Menor, y después, cuando ya terminó, que dice él que había llenado con el Evangelio toda aquella zona, porque se esforzó por llevar la palabra de Cristo y predicando a Cristo y a este crucificado en todos los lugares. De allí dijo: ahora me voy a Europa. Entonces ya iba camino al oeste. Se fue. ¿Se ven ustedes cuenta cómo Dios lo llevó? Y ahí en Europa, él dijo que iba a España. No llegó hasta España porque en Roma fue decapitado. Pero luego siguió el Evangelio con el otro mensajero, que fue con Ireneo. Pero se dan ustedes cuenta lo que dijo Pablo: no soy yo, sino Cristo en mí. ¿Quién era el que estaba predicando en Pablo? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo allí en el camino de Damasco? Allí obtuvo la luz y fue a una casa donde quedó ciego, y un hermano oró por él y recibió el Espíritu Santo. Entonces ya no era Pablo, era Cristo, el Espíritu de Cristo hablando en él. Y eso es lo mismo que sucedió después cuando siguió con Ireneo en Francia, y siguió con cada mensajero de esto ahí en Europa, y después voló al occidente, a Estados Unidos, donde vemos el ministerio de William Branham. Ustedes ven esos 7 ministerios que están en la Biblia, esas 7 edades de la iglesia. Hermanos, quiero decirles que ya esas 7 edades se cumplieron. Hoy estamos en la promesa final. Ese es el tema que vamos a oír esta noche: el último mensajero del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está ese último mensajero? Está prometido en la Biblia, en la última página de la Biblia, en los últimos versículos. Allí lo consigue usted cuando dice: yo, Jesús, envío mi ángel. Y es lo mismo que ustedes ven cuando terminan las 7 edades, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3 del Apocalipsis. Y en el 4, después de esto, después de las edades, se abre una puerta en el cielo. En el capítulo 3 ve que se cierra la puerta de la edad de la Odisea y aparece cerrada, y Jesús tocando del lado fuera. Pero en el capítulo 4 se nos abre una puerta, y es una puerta abierta, es una nueva oportunidad. Ya no es las edades, ya no es el lugar santo del templo del tabernáculo de Moisés, ya no son los candelabros, ya ahora está entrando al lugar santísimo, donde el Señor promete enviar esos ministerios de Moisés y de Elías, porque ahí están los 2 querubines. Ahí está, después del segundo velo, ¿no? Ustedes consiguen el lugar santísimo en el occidente. Allí es donde se manifestará plenamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Es en el occidente. Eso no puede cambiar. Fíjense ustedes que Dios no dejó a Pablo tomar el rumbo del oriente.
sino que le dio la vuelta para que trajera el Evangelio tal como él lo había dicho en la parábola hasta el occidente. Vino relampagueando Cristo en cada mensajero, en Pablo, en Ireneo y así, en Martí, en todos esos mensajeros, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, y hoy ya más allá de las edades está la promesa del último mensajero del Señor Jesucristo. Entonces, dense cuenta de un detalle. ¿Quién es el que hace la obra? Jesucristo, pero usando seres humanos. ¿Se dan cuenta? Que no es el hombre el que hace, es Cristo, es el que hace la obra, el que trae la redención, que trae la salvación, el que hizo la obra por nosotros, el que la sigue haciendo hasta que la termina. Es Jesucristo usando seres humanos. Ese es el mensaje que tenemos esta noche, el último mensajero del Señor Jesucristo. Y nos conviene saber que ya estamos en el tiempo en que ese último mensajero del Señor Jesucristo tiene que estar en la tierra haciendo el llamado final. Y esto es lo que nos va a mostrar el mensajero de Dios en esta noche, el doctor William Soto Santiago. Los muchachos tienen ya el video listo, ya lo tienen completamente listo. El último mensajero del Señor. Gracias. Leemos en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que contiene todas las profecías correspondientes al tiempo final. Y están en símbolos. Capítulo 14, versos 6 al 7 del Apocalipsis dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el último mensajero del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Juan fue transportado a nuestro tiempo. Y esa es la voz de Cristo, la voz de Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, para este tiempo final. Hablando con una gran voz de trompeta. Eso es con un mensaje dispensacional, que es la clase de mensaje más grande que Dios envía a la tierra. Y lo envía siempre por medio de un profeta dispensacional. Y profetas dispensacionales solamente Dios tiene 7. Para 7 dispensaciones. El primero fue Adán para la dispensación de la inocencia. El segundo fue Set para la dispensación de la conciencia. El tercero fue Noé para la dispensación del gobierno humano, corrió de nuevo. El cuarto fue Abraham para la dispensación de la promesa. El quinto fue Moisés para la dispensación de la ley. El sexto fue una persona que nosotros amamos mucho. La persona más amada por nosotros. Ese fue el Señor Jesucristo. Y el séptimo es el último mensajero del Señor Jesucristo, en el cual estamos hablando en este tema. Mensajeros dispensacionales son enviados al final, cuando se está llegando al final de una dispensación, es enviado con un mensaje para una nueva dispensación, y cuando comienza a predicar ese mensaje, se va abriendo gradualmente esa dispensación, la cual se está entrelazando con la dispensación anterior. O sea que no puede aparecer un profeta dispensacional para entrelazarse él y su mensaje con
una dispensación que ya pasó hace tiempo. No, no puede. Por ejemplo, si aparece un mensajero dispensacional en este tiempo y dice, vamos a preparar un arca de madera de Sitín, porque Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio e iba a destruir la tierra. Vamos a construir un arca nosotros. Se está tratando de entrelazar con el mensaje de la tercera dispensación. Y no puede. Los entrelaces tienen que estar en orden. Y tampoco puede entrelazarse él y su mensaje con otra cosa que no sea lo que corresponde o lo que está vigente en ese tiempo. Con esa dispensación es que tiene que entrelazarse la nueva dispensación y el mensajero de la nueva dispensación. No puede venir hablando mal del mensajero de esta dispensación que está llegando a su final y del mensaje que está llegando a su final. Más bien se entrelaza, habla del mismo mensaje como Jesucristo. Como venía predicando Cristo, venía predicando sobre el mensaje que predicó y dio al pueblo el profeta Moisés, y también de lo que hablaron los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento. Y así fue entrelazando una nueva dispensación con un nuevo pacto que sería establecido para el pueblo de Dios. Y ahora tiene que estar en armonía con los mensajes anteriores y las dispensaciones anteriores. Viene en una cadena. Por ejemplo, no puede entrelazar su mensaje con un mensaje y una etapa, digamos, de China, la religión que sea. No tiene en el tiempo final que entrelazar su mensaje y su dispensación con la dispensación de la gracia y con el mensajero de dispensación de la gracia, que es Jesucristo. O sea que tiene que ser siempre un mensajero al cual Dios le dará a conocer todo ese misterio de los cambios de dispensaciones y le dará lo que debe él predicar. Por lo tanto, será visto primeramente predicando el mensaje de esa dispensación que está llegando a su final, y luego va Dios dándole lo que será el mensaje para la nueva dispensación, hasta que se entrelaza por completo, y entonces ya de cierto momento en adelante ya sigue el mensaje de la nueva dispensación. Ahora, para el tiempo final, habrá un entrelace dispensacional, para lo cual tiene que Dios enviar un profeta dispensacional. Y por consiguiente vendrá con un mensaje para todas las naciones, pueblos y lenguas. Y por consiguiente para todos los seres humanos. Y recuerden que ángel significa mensajero. Y si viene con el Evangelio eterno, el Evangelio del reino, del cual Cristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así como vino el fin para el mundo antediluviano cuando Noé predicó su mensaje. Esa era la señal grande de que había llegado aquella generación al tiempo del fin. Vendría el juicio de Dios luego del mensaje de Noé, y de Noé terminar la construcción del arca. La paciencia de Dios no era por la gente, no era por aquellos incrédulos. La paciencia de Dios era por Noé y la construcción del arca, porque si enviaba el diluvio antes de Noé terminar el arca, también moría ahogado Noé y su familia, y Dios no destruye el justo con el injusto. Al justo le da la salida, la forma, le revela qué tiene que hacer para evitar el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana, sobre los incrédulos.
Y ahora este ángel mensajero viene con el evangelio eterno, que es el evangelio del reino. Y viene para predicarlo a los moradores de la tierra, o sea, toda la familia humana, todos los seres humanos. Y si viene para predicarlo a los moradores de la tierra, ¿dónde tiene que estar entonces? Pues en la tierra. Y si viene para predicar el evangelio eterno, ¿qué tiene que ser entonces? Un predicador, tan sencillo como es. Como Jesucristo, ¿qué fue? Un predicador también. Moisés, un predicador también. Noé, un predicador también. Abraham, un predicador también. Set, un predicador también. Adán, un predicador también. Tenían el mensaje de su dispensación para toda esa dispensación. El mensaje para la dispensación del reino, en donde Cristo va a establecer su reino en el día postrero, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. El mensaje con el cual será lleno del conocimiento de la gloria de Dios todas las naciones, todo ser humano, es con el mensaje del evangelio del reino. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2, verso 14. Y también Isaías capítulo 11, verso 9. Y para ser llena la humanidad del conocimiento de la gloria de Dios, tiene que haber una enseñanza. Para ser llena la humanidad, por ejemplo, del conocimiento de la gloria de Dios en la manifestación de la primera venida de Cristo, pues está el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Y con la predicación del evangelio de Cristo, el conocimiento de salvación y vida eterna, el conocimiento de la redención, se llena todo el ser humano al escuchar la predicación del evangelio de Cristo, y obtiene el conocimiento para su redención, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor, y Cristo bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Recuerden que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 13 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice Nicodemo: pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrarle en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: el que no nazca, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer del evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Tiene que recibir el Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Dios, el reino que es eterno. Así como para ver este reino terrenal y para entrar a este reino terrenal donde vivimos, ¿qué tuvimos que hacer? Una sola cosa: nacer. Y el que no nació, pues no ha podido vivir en esta tierra, no ha existido. Por lo tanto, así también hay que nacer, pero no es nacer de carne y sangre, dice la Escritura, dice San Juan capítulo 1, verso 12 en adelante. Es nacer del Espíritu de Dios, por medio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, donde nace la fe de Cristo en nuestra alma, y damos testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Y ahora, por eso se predica el Evangelio de Cristo y llega al alma, y ahí la persona hace su decisión. El ser humano siempre en su vida ha tenido que hacer grandes decisiones, pero solamente hay una que lo coloca en la vida eterna, y es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Hacer la decisión de convertirse en un profesional, ingeniero, abogado o médico, eso no lo coloca en la vida eterna. Cuando muere, no puede en la otra dimensión a la cual va a decir: yo soy el médico fulano de tal, abran ahí la puerta, o soy el abogado fulano de tal, o
el ingeniero fulano de tal. Ahí no vale eso. O el multimillonario fulano de tal. Cristo dio una parábola del hombre rico y Lázaro el mendigo. El hombre rico hacía fiesta, banquete cada día, pero cuando murió fue al infierno. Y cuando Lázaro murió fue al seno de Abraham. Y el rico mira, en ese tiempo pues estaban separados por un precipicio grande, y ve a Abraham allá y ve a Lázaro y llama al Abraham, al padre de la fe, se acerca al precipicio y le dice a Abraham, padre Abraham, reconocía a Abraham como el padre de la fe. Padre Abraham, yo soy atormentado aquí, en este lugar. Envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que la coloque sobre mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar. Y Abraham le dice, hijo, en tu vida en la tierra, tú tuviste muchos bienes, y ahora eres atormentado ahí donde te encuentras. Y Lázaro tuvo muchos males en la tierra, y ahora es consolado acá, allá en el seno de Abraham, que vendría a ser el paraíso de ese tiempo. Y entonces el hombre rico, viendo que Abraham no iba a mandar a Lázaro, y si le preguntan a Lázaro, ¿quiere ir a llevar el dedo mojado en agua ya al infierno al rico? Lázaro va a decir, no, a ese lugar no quiero ir. Y Abraham tampoco lo iba a mandar. Y había un precipicio que no podían, Abraham le dice, no pueden pasar los que están acá, donde tú estás, y donde tú estás, los que están allá no pueden pasar acá. Así es que hay una separación, de acuerdo a lo que haya hecho la persona en la tierra. Lázaro servía a Dios, aún con todos sus problemas. Y ahora, y el rico, con tanta riqueza, y no servía a Dios. ¿De qué le sirvió la riqueza? Bien dice Jesús, ¿de qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, el hombre rico no pudo decir, yo tengo mucha riqueza, la voy a dar para que me traigan agua acá. No se pudo llevar ni un centavo. Y luego se recordó de sus hermanos. Y le dice, tengo unos hermanos, no recuerdo bien si son 4 o 5. 5 hermanos. Y le dice, padre Abraham, envía a Lázaro a la tierra de nuevo, envíalo allá, que vaya y visite a mis hermanos y les hable de cómo es esto acá, para que no vengan acá donde yo estoy, porque estaban en la misma condición que el hombre rico. Se recordó de su familia. Eso tenía que hacerlo cuando estaba en la tierra. Cada persona tiene que recordarse de su familia mientras está en la tierra, para guiarlos en el camino de Dios, para que busquen a Dios, sirvan a Dios, lean la palabra de Dios y sirvan a Cristo, reciban a Cristo como Salvador. ¿Qué hiciste cuando escuchaste la predicación del Evangelio de Cristo? ¿Lo recibiste o no lo recibiste? Si lo recibiste, pues Cristo ha hecho intercesión delante del Padre con su propia sangre por usted. Si no lo recibió, entonces Cristo lo ha negado delante del Padre en el cielo, y esa persona no entrará al reino eterno de Dios. Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a estas realidades mientras estamos vivos. Cuando ya la persona muere, Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, pero ya no había oportunidad de salvación. Era una predicación de condenación, diciéndole por qué ellos estaban allí. Y ahora, para el día postrero, estará, como en todos los tiempos, un enviado de Dios.
como en el tiempo de Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Aparecerá el séptimo mensajero dispensacional con el mensaje del Evangelio del Reino, entrelazándolo con el mensaje del Evangelio de la Gracia, del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, será un predicador, porque es enviado con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Por lo tanto, conocerá el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia, de la dispensación secta, y conocerá el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje para la séptima dispensación. Y podrá entonces ayudar a la humanidad. Traerá su mensaje y esa será la señal más grande del fin. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. San Mateo capítulo 24, verso 14, y son palabras de Jesucristo nuestro Salvador. Ese mensajero no tiene que decir en ningún momento que Él es ese mensajero. La gente lo tiene que ver, descubrir, porque la gente tiene la Biblia para verla y ver lo que Dios ha prometido. Y Él estará buscando en la Escritura y mostrándole a la gente todas esas promesas divinas. Por lo tanto, el último mensajero del Señor Jesucristo en el tiempo final será un mensajero que aparece en el libro del Apocalipsis también. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora Cristo dice: yo he enviado mi ángel, o sea, mi mensajero. Recuerden que ángel significa mensajero. Y en este mismo capítulo 22, verso 6 dice en adelante: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué son los espíritus de los profetas? Son los cuerpos angelicales de los profetas. Y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí tenemos al enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, un espíritu de profeta que ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo, y que así como el ángel del pacto allá en el Antiguo Testamento, en el cual estaba el nombre de Dios, vino a la tierra y fue conocido por el nombre de Jesucristo, cuando se vistió de un velo de carne que nació en Belén de Judea. Era el ángel del pacto vestido de un cuerpo físico para llevar a cabo una labor divina, la obra de redención. En esa misma forma, Cristo ha enviado su ángel como Dios envió su ángel en el Antiguo Testamento, y lo ha tenido en medio de su iglesia en cuerpo angelical. Para el tiempo final va a tener un cuerpo de carne, un cuerpo que va a nacer a través de una mujer, y ahí va a estar ese espíritu de profeta, ese ángel o mensajero del Señor Jesucristo, y a través de él va a hablarle a toda la humanidad con el mensaje del Evangelio del Reino, el Evangelio eterno que está prometido para ser predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, la señal más grande del fin será la aparición de ese ángel del Señor Jesucristo, de ese profeta, de ese espíritu de profeta en carne humana en el día postrero, predicando el Evangelio eterno, predicando el Evangelio del Reino. Tan sencillo como es. Ese es el último mensajero del Señor Jesucristo para su iglesia y para todos los seres humanos. Por eso les he ordenado predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, pueblo y lengua. Por lo tanto,
viene con un mensaje dispensacional. Siempre el mensaje dispensacional es para todos los seres humanos. Y ahora, de los 7 mensajeros, de los 7 profetas y mensajeros dispensacionales, ese será el último, porque ya los otros 6 vinieron y terminaron su ministerio terrenal. El último mensajero del Señor Jesucristo. Y ahora, ese mensajero vendrá preparando todo para el reino del Mesías. Con ese mensajero y su mensaje se hará la introducción al reino del Mesías. Se preparará todo. Ese mensajero no solamente estará ligado al cristianismo, sino también a los judíos. Será el único mensajero de Jesucristo que será recibido por los judíos. Pues ya los otros que vinieron durante las diferentes etapas de la iglesia no fueron bien recibidos. Pero ese sí va a ser bien recibido, y cuando lo veamos a los rabinos con él y veamos esa amistad, recuerden, ese va a ser el último mensajero del Señor Jesucristo. Van a reconocerlo. Él no va a estar peleando, luchando con los judíos, ni con los cristianos tampoco. Él traerá su mensaje para todos los seres humanos. Y Él mostrará que la paz permanente vendrá en el reino del Mesías. Porque el Mesías es el príncipe de paz de Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Y el Mesías va a reinar sobre el pueblo hebreo, sobre todo el Medio Oriente y sobre todas las naciones. Por eso es el deseado de todas las naciones. Todos desean un gobernante como el Mesías. Lamentablemente, no lo han podido obtener las naciones porque hay muchos problemas. Y aunque los gobernantes, presidentes, gobernadores y alcaldes tratan de hacer lo mejor que pueden, están difíciles la situación está difícil en la tierra para lograr un gobierno perfecto. Pero si se logra obtener, o el presidente o gobernador o el alcalde logra hacer el 50% de lo que prometió, está bueno. Es que están difíciles las cosas, y más con la situación económica actual y con los terremotos por los diferentes lugares y con los tsunamis, con todos esos problemas, también todos esos problemas del medio ambiente, el calentamiento global y los mares subiendo sus niveles, en donde muchas islas van a desaparecer y las costas de las naciones pueden desaparecer todas. Con todos esos problemas, casi nadie duerme tranquilo. Pero recuerden, con Cristo en su corazón viene la paz y puede dormir tranquilo. La angustia existencial desaparece, porque sabe de dónde ha venido. Vino de otra dimensión, de la dimensión de Dios. Está aquí por un propósito divino: ser rociado con la sangre de Cristo y limpiado de todo pecado, y ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego, y producir en la persona el nuevo nacimiento, y así ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y sabe hacia dónde va. Si muere, pues va al paraíso, donde están los apóstoles y donde están todos los santos de Dios. Y luego regresará en la resurrección con Cristo en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero si permanece vivo, no tiene ningún problema tampoco, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón del mar o de la mar. Porque a los creyentes en Cristo, Cristo en su segunda venida los transformará. Y entonces tendremos cuerpos eternos y glorificados igual al cuerpo de Jesucristo, y jóvenes para toda la eternidad. Por eso no nos importa los años que nos pasen por encima. Este es un cuerpo temporero, mortal. Pero en el nuevo se acabaron los problemas.
Esa es la forma de Cristo resolver todos los problemas de los creyentes en Él. Con la transformación para los creyentes que están vivos y la resurrección de los muertos en Cristo, se acabaron los problemas para los creyentes en Cristo. Y no hay otro que pueda traer esa solución a una nación. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Y yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que no lo ha recibido como su Salvador, puede hacerlo en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, para lo cual puede pasar acá al frente y oraremos por usted. Lo más importante es la vida. Y si esta vida terrenal es tan importante, ¿cuánto más la vida eterna? Porque la vida terrenal se nos acaba algunas veces antes de los 100 años. Vamos a esperar unos minutos mientras los que todavía no reciben a Cristo lo reciban como Salvador, para que Cristo les asegure su futuro eterno con Él en su reino eterno. La decisión más grande es recibir a Cristo como Salvador, porque es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie todos los presentes y los que están en otras naciones también. Y los que han venido a los pies de Cristo con nuestras manos levantadas al cielo, y también las demás personas con nuestras manos levantadas al cielo. Y los que han venido a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo, y acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por de todo ser humano. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes le han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán, Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado
será salvo. Quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Que Dios les bendiga y les guarde a todos los presentes y a todos los que están en otras naciones. Pasen todos muy buenas noches. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Felicito a los que en esta noche han dado este paso de recibir al Señor. Eso es el paso, como dice nuestro hermano William, la decisión más grande que una persona puede hacer. Recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo tenía 25 años cuando hice eso. Me siento tan feliz, ya son 85 pasaditos y me siento tan contento, tan feliz de haber tomado esa decisión de recibir al Señor y ser bautizado en el nombre del Señor. Porque Él dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, dice, será condenado. Pero ustedes han creído y han recibido al Señor, no se han avergonzado de Cristo. Como dijo el Señor, el que se avergüenza de mí, delante de la gente, delante, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Pero el que me confesare acá entre la gente que confiesa la obra de Cristo, la necesita, la recibe, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Privilegio poder recibir al Señor. Si hay alguna persona más, pase adelante. Tome esa oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. O alguien que se haya apartado del Señor. Es la tontería más grande que una persona puede hacer, apartarse de Cristo. Porque en Cristo está la salvación, está la sanidad, en Cristo está todo lo que necesitamos, el gozo, la vida eterna, el cielo, todo está en Cristo. Por eso yo les digo, si hay alguna persona que se ha apartado, vuelva a los brazos del Señor. Vuelva esta noche y reconcíliese con Dios, porque hay una bendición muy grande en permanecer en el camino del Señor. Yo me siento feliz que puedo testificar que después de todo ese tiempo, cada día le amo más, cada día me siento más contento y más feliz de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Él me ha guardado y como dice la Biblia, el Señor, digo yo, soy el buen pastor y si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que Dios me los bendiga y que puedan esta noche entender ese misterio del bautismo, como nos habló el profeta ahorita. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, el bautismo bíblico, el bautismo apostólico, ese es el bautismo que realmente tiene el valor delante de Dios, porque es a donde usted se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es una bendición muy grande ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a dejar aquí a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Alejandro, para que él les diga ya las instrucciones finales, cómo recibir esa bendición. Y aprovechen esa oportunidad porque el tiempo está terminando. Ya no estamos en las edades, estamos ya con el último mensajero que Jesucristo ha enviado, que está haciendo el llamado final. Ustedes han atendido esta noche al llamado del último mensajero de Dios. Y eso la Biblia dice que son los escogidos del tiempo final, los que están siendo juntados en este tiempo. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, a nuestra derecha tenemos ropas bautismales para que ustedes cambien su ropa. A la derecha los caballeros y a nuestra izquierda las damas para que ustedes cambien sus ropas